Mucha gente me dijo en la calle, no encontré mejor explicación al denominado fenómeno Portugal que el que escuché en boca de Marcelo Aviso. Buenas Está con noches. nosotros Marcelo Aviso. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches y muchas gracias, ¿no? A todo el mundo, a toda la gente que escribió y que ha manifestado su En la opinión. calle. Efectivamente. ¿De cuánto salir a la calle te generan estas cosas interesantes? Algunos gritan otras cosas. No, Pero no, bueno, no para tu caso. no. Para mí sí, algunos contrapuntos, podríamos decir, Puede pero ser. en tu caso no. Bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Marcelo, este fin de semana vi una entrevista de Beatriz Arlo, una intelectual argentina, periodista, a Alberto Fernández. Recomiendo la entrevista, dura 55 minutos. Además, Beatriz Arlo es considerada, digamos, una intelectual que abrevó en el antiperonismo durante mucho tiempo, por lo tanto tiene mucho valor entrevistar al candidato del PJ porque ahí se puede generar un contrapunto interesante. La cuestión es que en un momento sale la cuestión tributaria. Y Alberto Fernández dice, hay que empezar a pensar que no solamente hay que gravar a las empresas y sociedades, hay que empezar a observar y bajarle la lupa a los bienes personales. Sin que esto signifique viene el comunismo, los soviéticos, Lenin, te robó el campo, te robó la quinta, te robó la casa. No. Es otra cosa. Algo que está discutiendo, por ejemplo, Estados Unidos en el marco de la campaña electoral. Sí. Así como otros países también. Así España como es correcto. lo ha discutido, Noruega, que es otro país que lo aplica, Correcto. Suiza es otro país que lo aplica. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Marce? Estamos hablando de un ejemplo que todos conocemos, de que hace muchos años se ha dado el impuesto sobre los... puntualmente, y me parece que vamos a hablar un poco sobre lo que son los impuestos con fines recaudatorios, ¿sí? Pero para que se den una idea, después lo voy a explayar un poquito más, el impuesto sobre los bienes personales, antiguo impuesto sobre los activos de las empresas que pasa a los particulares con este nombre, arranca por allá en otra emergencia, en otro incendio económico de nuestro país. Por el año 1991 se impone con carácter emergencial y lo que se planteó en un primer momento es mantenerlo durante 9 ejercicios fiscales hasta el año 2000. Es decir, festejábamos el año 2000 y no pagábamos más el impuesto sobre los bienes personales. Pero bien, como todos sabrán, y es un poco difícil de explicar la técnica o la teoría y técnica impositiva en pocos minutos, existen impuestos en la Argentina denominados impuestos estrella, o que yo los denomino impuestos estrella, que todos los conocemos. Impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Ambos impuestos están en su alícuota, para hacerlo más claro y prolijo y conciso posible, porque tenemos poco tiempo, ambos están en su alícuota máxima, o sea que ya no se puede, de alguna forma, aumentar la recaudación por estos impuestos, con carácter de estos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos disminuir la base exenta de estos impuestos, es decir, aumentar la cantidad de recaudación bajando las exenciones al impuesto a las ganancias, pero ¿qué pasaría? El sueldo, todos aquellos empleados en relación de dependencia que ya tributan ganancias, lo harían en un grado más alto y empezaría a gravar a aquellos que hoy no están tributando y que ganan una cifra baja. Entonces, no podemos tocar los impuestos estrella de este país o los de mayor recaudación. ¿Qué empezamos a ver? El Estado de alguna forma tiene que nivelar sus cuentas y empiezan a aparecer los otros impuestos a los cuales el común de la gente no los tiene registrados, pero que sí, de alguna forma, inciden hasta en el costo de las cosas que ustedes todos los días compran en el almacén, en la estación de servicio, en cualquier lugar normal. Para que ustedes tengan un ejemplo simple y clarito, ustedes son como consumidores finales, es decir, no vamos a tocar el tema de aquellos que tienen una inscripción impositiva y son responsables frente a algún impuesto, porque pueden tomarlos a favor, pero como consumidor final, ustedes, y usted Galeano también, tal vez va a la estación de servicio, le dice al playero, cárgueme X cantidad de litros o cárgueme por X cantidad de dinero, el playero cumple y le entrega un ticket a usted que dice el valor que tiene que abonar, únicamente. Pero si ustedes tributarían algún impuesto y de alguna forma descargarían los impuestos que graban a los combustibles, verían que ese mismo valor, vamos a suponer 1.500 pesos, tiene 800, 900, 1.100 de costo de combustible y el resto lo compone el impuesto al valor agregado y los impuestos internos, que ninguno
impuestos internos e impuestos a los combustibles líquidos, que ninguno de nosotros objetamos o utilizamos a no ser que tengamos una inscripción impositiva para poder descargarlo. De hecho, los impuestos internos que cumplen un rol y nadie sabe lo que es, un fumador debería saberlo porque es la etiquetita que lleva pegada tanto el cartón de cigarrillos, la caja de cartón, como el paquete común, paga impuestos internos y tiene un valor altísimo. Es un valor es un componente impositivo muy alto. Trasladando, y para que nos vayamos entendiendo, estos son todos impuestos de carácter recaudatorio. A ver, en la práctica son de carácter recaudatorio. En la teoría, si nos remitimos a los libros, van a decir que es para que el Estado de alguna forma disuada del consumo de determinados bienes, entonces se graban bebidas un poco gaseosas, bebidas alcohólicas. Perfecto. Es inentendible en el caso de los combustibles porque está disuadiendo a que la gente utilice el combustible para mover el país cuando no tenemos una estructura de trenes, por ejemplo, o de barcos que sean que utilicen algún tipo de combustible que no sea el fósil. En realidad son impuestos de carácter recaudatorios porque los pagamos entre todos, a ninguno nos dicen que los tenemos que pagar y están ahí. Y en realidad lo que hace al Estado, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, es quitarle un peso de encima. El Estado está obligado por Constitución a prestar 3 cosas: seguridad, educación y salud. Es decir, si la persona no fuma, no se enferma y yo no tengo que gastar en salud. Entonces por eso te los cobro más caro. Lo mismo pasaba con la sal. Bueno, no vamos a ahondar en ese tema. En el caso de los bienes personales es gravar a toda aquella persona que tenga bienes. Pero ¿qué pasa en este punto? Si uno analiza la teoría, nos va a decir que este impuesto está destinado a una mejor redistribución de la renta. ¿Qué quiere decir redistribuir la renta? Hay capitales concentrados o dinero invertido por personas físicas, es decir, por cualquiera de nosotros, en bienes que tal vez de alguna forma impliquen que yo he ganado mucho y que hay otro que tal vez gane menos, entonces yo pago por los bienes que tengo para que de alguna forma redistribuyamos esos ingresos, el Estado, hacia otro sector que no lo tiene. Ahí te paro. Sí. Si yo te digo, tengo una casita, sí, una quintita, una casa quinta, sí, y un auto. Algo que no es para nada extraordinario, exorbitante, no estamos hablando de un tipo millonario. Yo ya estoy pagando un inmobiliario, sí, señor, por las dos cosas y estoy pagando una patente por el auto. Usted sabe, Galeano, y como lo deben saber mucho... A todo esto me sumás otro impuesto. Eso se llama doble o triple imposición. Sí. A ver, los municipios, que son quienes cobran el ABL, no tienen la capacidad de imponer tributos, es decir, no pueden crear impuestos, pero sí pueden cobrar tasas. De hecho, se cobra el ABL. Sí, o derecho a registro de inspección. También es una tasa que es o un derecho que se paga para que el municipio en cuestión inspeccione cualquier comercio, ¿sí? Después de eso tenemos la imposición del impuesto sobre los ingresos brutos, que es lo mismo que el IVA, nada más que correcto, implementado por el gobierno provincial. Y después tenemos el IVA, es decir, pagamos todos estos impuestos sobre un mismo valor. ¿Qué grava? La venta. Entonces, ¿qué es lo que el Estado en este caso quiere desalentar? No quiere desalentar nada, quiere recaudar. En el caso de los bienes personales, como vos decías, además de esto, usted tiene que plantearse de que usted está en una etapa de su vida donde va a seguir haciendo cosas y de hecho trabaja para poder pagar todo esto. Pero si uno piensa en una persona que tiene entre 75 y 80 años, que trabajó toda su vida para poder lograr un pequeño capital, que a lo mejor lo transformó de alguna forma en bienes que le redunden algo más de lo que cobra de jubilación, es decir, compró una casa para alquilarla, ¿sí? Una o dos, pónganle un departamento, para dar un ejemplo. Y trabajó toda su vida para eso, correcto, desde los 18 hasta los 80, con lo cual diríamos que estuvo trabajando unos 60 y pocos años, 62 años para llegar a esto. Paga el impuesto sobre los bienes personales. ¿Con qué objeto? Si la persona lo hizo durante toda su vida, no es ganancia del año pasado, no es ganancia del año anterior, no es el impuesto a las ganancias, es un impuesto creado únicamente para salir de una crisis y ahora tal vez ahondar en la recaudación del Estado. Para que se den un ejemplo, yo he traído un pequeño ejemplito. Las bases imponibles, como bien vos lo decías, hay países que lo tienen, no todos los países, no son muchos países los que tienen implementado este impuesto. Estados Unidos, como dijimos España, como dijimos Noruega, como dijimos Suiza, y muy poquitos más, 4 o 5 más, incluyendo la Argentina.
a nivel mundial. Para que se den una idea, la base exenta de este impuesto en España ronda los 300.000 euros. A partir de los 300.000 euros de patrimonio empiezo a pagar el impuesto sobre los bienes personales. En el caso de lo que es Francia, 700.000 euros. ¿Saben cuánto es en la Argentina la base exenta para empezar a pagar el impuesto? Entre 24 y 25.000 euros. Para el 2019 se prevé una base exenta en bienes personales de 2 millones de pesos. Si se dividen por 75, 76, que es el valor que está hoy, da entre 24 y 26.000 euros. Entonces, estamos... 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. A partir de 2 millones de pesos hay que pagar. Teniendo en cuenta otra cosa, el nivel de ingresos de un país como España, de un país como Francia, o ni hablar de los países nórdicos, Noruega, Suiza, es mucho más alto que el que tenemos nosotros. Y como usted bien dio en el ejemplo, ya pagamos el ABL sobre el inmueble, el impuesto el inmobiliario sobre el inmueble, algún otro que se le ocurra a alguno también, y ahora vamos a pagar a nivel nacional esto. Lo que hay que tener en cuenta es que las personas mantienen las 3 esferas del Estado con niveles impositivos. Esto va a la nación, el inmobiliario va a la provincia y el ABL va al municipio. Entonces, una misma persona contribuye en forma directa, porque ni el inmobiliario ni el ABL son coparticipables, a ver si somos claros, contribuye con las 3 esferas del gobierno. Entonces después empezamos una disyuntiva que viene de hace 40 o 50 años atrás acerca de lo que hablábamos entre el IVA e ingresos brutos, y hablamos de doble o triple imposición. No hay una manifestación de la justicia en este aspecto. ¿Existe la triple imposición, la doble o triple imposición? Sí existe, ustedes la están viendo y la pagan todos los días cada vez que compran algo. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Achicar el gasto público o agrandar la base de recaudación. Esto es lo que se puso en definitiva en charla ahora, es agrandar la recaudación en base a mirar un poco qué impuestos podemos aumentar. Los otros están en su alícuota máxima. Gracias, Marcel, nos quedamos sin tiempo. ¿Te vas a Paraguay, Marcelo, el 9 de noviembre? Una gran felicitación a todos los jugadores. Como Juancito Meyer, que también se va para Paraguay. Vamos a hacer varios en Paraguay. Traigan alfajores y traigan, si algo sale mal, traigan alfajores y algo de electrónica también. Si consiguen. Sí, pero si sale mal algo. No, le traemos, por supuesto. Traigan la alegría de haber estado en la final. Me alegro muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos en 7 días, amigos. Chau.